Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y seamos felices. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, qué felicidad, qué orgullo. Hay un cúmulo de emociones dentro de mí por estar al fin en este primer episodio de mi podcast. Si tú tienes un tiempo en esta familia, recordarás que en el 2021 que abrimos nuestro canal de YouTube, semana con semana me comunicaba contigo y te llevaba recursos, herramientas, cápsulas que te enseñaran o que te dieran pautas para que aprendieras a construir y mantener relaciones sanas. Ese fue el inicio de comunicarme contigo semana con semana. Y en el 2022 hubo una pausa momentánea, o que pensé que iba a ser momentánea. Sin embargo, la vida y las circunstancias se atravesaron para retomar rápidamente estas cápsulas, estas maneras de comunicarme contigo semanalmente, y hoy por fin ha logrado ver la luz. Hoy por fin ha logrado nacer esta idea en un podcast y estoy súper feliz de que pueda tener este canal, de que podamos tener este canal de comunicación en el que podamos ahondar de muchas cosas que tú me preguntas y que también nacen de mi experiencia. Entonces, qué felicidad que te encuentres aquí y que me estés escuchando en este primer capítulo de mi podcast, porque estoy segura que algo nace cuando tiene que nacer y había cosas que tenían que suceder para que fuera el momento perfecto para que mi podcast naciera. Y creo principalmente que hubo cosas que tenían que cambiar o ajustarse dentro de mí internamente para tener todos los recursos que yo necesitaba, no solamente para que este proyecto naciera, sino poder sostenerlo, poder alimentarlo, poder hacerlo crecer. Así que estoy feliz de estar aquí, estoy feliz de dar el banderazo de salida a este proyecto. Y en esta primera ocasión quiero hablarte un poquito de lo que ya empecé a hacer, de lo que es mi historia, de por qué estoy aquí, de cómo mi experiencia de vida, cómo las cosas que he vivido y que he experimentado y que me han hecho crecer, esa historia de vida con cicatrices y con raspones y con grandes enseñanzas, me ha permitido que mi propósito naciera, porque todo lo que he vivido y todo lo que soy eh, es parte de lo que yo te entrego en cada taller, en cada live, en cada curso, en cada programa, porque me gusta hablar desde ahí. Creo que las palabras y las enseñanzas tienen poder o tienen autoridad cuando alguien que ha pasado por un camino lo puede abrir, lo puede experimentar. No creo en un aprendizaje de libro en el cual alguien te dice qué hacer o te muestra un camino que solamente ha leído o que alguien más cerca de esa persona lo ha vivido. Siento que la manera de poder guiarte o de poder enseñarte los pasos, los métodos, tiene que ver más que nada con cosas que yo he experimentado y que me funcionan y que me sirven. Entonces, en esta ocasión quiero hablar contigo y abrirte. ¿Quién es Lupita Gómez? ¿Por qué es una life coach especialista o experta en relaciones? ¿Y qué hay detrás de este título? ¿Qué hay detrás de esta experiencia que pueda tal vez resonar contigo?
pero lo que más me interesa es que dentro de mis palabras y de estos minutos nazca en ti o crezca en ti la necesidad de transmitir un aprendizaje o una enseñanza, cualquiera que sea que hayas obtenido en tu vida. Empezaré por decirte que soy una unión de dos mundos. Mi papá murió cuando yo tenía 19 años. Era un ingeniero, electricista, introvertido, súper inteligente. Él nunca tenía prisa, su paso era lento, reflexivo, súper comprometido con su vida y con lo que hacía. Me hubiera encantado tener grandes conversaciones con él a mi edad, pero se fue demasiado rápido. Pero mi papá era profesional en todo lo que hacía, metódico, estructurado, sus pensamientos. Y por otro lado, mi mamá es alguien mucho más libre. Gracias a Dios está todavía conmigo. Es alguien explosivo, dador, o sea, hacia afuera. Y mi papá era alguien hacia adentro. Entonces, en esta mezcla que en algún momento creí que no se podía amalgamar, y más bien cuando la reconocí en mí, era como antagónico y al mismo tiempo a veces pensaba incongruente, porque en algún momento de mi vida soy súper estructurada, súper lineal, ordenada, y por otro lado también soy rebelde, explosiva, libre. Sin embargo, al principio esto fue como un poquito contradictorio para mí, pero vengo de esos dos mundos completamente diferentes. Soy la mayor de 3 hermanos, la mayor, y quien me esté escuchando que sea la mayor de la familia, sabes qué significa. Significa el primer lugar, significa la responsabilidad, significa a veces ser quien cuida a los hermanos, quien es el ejemplo. Y esas cargas que la sociedad y el mundo nos pone a los hermanos mayores. Y de alguna manera la vivencia de mi casa, vivir con 3 hermanos, fue algo increíble. Yo me acuerdo de mi niñez como algo muy lindo. Transitaba entre la escuela, mi casa, la familia, porque vivíamos cerca de donde nació mi madre, que es un lugar muy lindo. Y continuamente estaba rodeado de primos, de tíos, de familia. Y creo yo que fue una etapa de mi vida muy disfrutada, muy consentida, muy contenida, muy todo. O sea, recibí muchas cosas, tanto de papá como de mamá. Mi mamá tuvo el privilegio, pienso yo, a estas alturas de mi vida, de quedarse con hijos en casa, porque mi papá se ocupaba de proveer todo lo que necesitábamos en la familia. Entonces tuve la ventaja de tener a mamá en casa, de tener a alguien que estuviera siempre al pendiente de mí, de mi cuidado, igual que mis hermanos. Nos mudamos. Cuando yo inicié la escuela primaria, nos mudamos al lugar en el que ahora radico por trabajo de mi papá y del cual no me he ido aún. Pero por algún momento, por alguna circunstancia de mi vida, siento que en algún momento me voy a ir de aquí. Por el momento sigo aquí, pero siento que en algún momento me voy a ir de aquí. Entonces, tuve una infancia, tuve una juventud muy padre, muy linda, de mucha contención familiar. No éramos una familia perfecta, pero sí una familia funcional en la cual mamá y papá hacían sus funciones lo mejor que podían. Y cuando llega a mi juventud es cuando empiezan los problemas. Creo que fue el momento en el cual se rompió esta esfera en la cual yo vivía muy protegida y muy contenida, muy amada,
Y a los 16 años descubren que mi papá tenía cáncer en el hueso. Y en un lugar en el cual era imposible operar porque él tenía cáncer en columna vertebral. Y esa fue la primera vez que mi mundo se sacudió. Pasaron 4 meses aproximadamente en los cuales mis padres vivieron en el hospital en Ciudad de México, en el hospital de cancerología, en el cual mi papá fue diagnosticado, fue tratado, y en esos 4 meses en los cuales ellos estuvieron allá, yo me tuve que hacer cargo de mi casa, de mis hermanos. Era la chofer de mis hermanos, era la cocinera de mis hermanos, y aunque tuvimos apoyo porque había una persona que trabajaba en casa para todo lo que eran las labores de la casa, pues sí me sentí por primera vez con una responsabilidad que, que, me, que me rompió. Me sentía completamente rebasada. Tenía que estudiar, estaba yo en la preparatoria, tenía que estudiar, tenía que llevar a mis hermanos a diferentes lugares, y aparte de asegurarme de que estuvieran, de que hicieran la tarea, cumplir con mis obligaciones, y fue el principio del fin en la primera etapa de mi vida. Ahorita te platico por qué. Fue el principio de enfrentarme a la vida adulta. Siento yo que en un momento en que no tenía los recursos para hacerlo, y lo que hice fue hacer lo mejor posible con lo que contaba en ese momento, y era hacer. O sea, iba a la escuela, regresaba, mis hermanos, preocupada por mis padres, y siento que esa mujer libre, alegre, feliz, despreocupada de la vida, pues empezó a crecer, a madurar a marchas forzadas, tratando de hacer cosas para las cuales no estaba preparada. Mis papás tuvo 3 años más de vida. Y en ese periodo en el cual mi papá vivió ya en casa, ellos estuvieron 4 meses, como te platico, internado en el hospital de cancerología. Esa primer fase salió bien porque él llega a casa, y cuando él regresa a casa, el diagnóstico era que él nunca más iba a volver a manejar porque él tenía un problema en su columna vertebral. Sin embargo, a las semanas de que él llega a casa, mi papá vuelve a su vida normal. Él tenía un vehículo de la empresa en la cual trabajaba, y de buenas a primeras se sube en el vehículo, regresa a trabajar. Él trabajaba en el área industrial, en una planta industrial, en una paraestatal. Y de buenas a primeras, él empieza con su vida normal. Y para mí fue como una creencia que ahora entiendo. Lo interpreté de cierta manera, de la cual no importa los obstáculos, hay que ser fuerte. No importa lo que suceda, no importa el diagnóstico, no importa lo que te hayan dicho que tenían que ser, tú puedes con el esfuerzo continuo lograr lo que quieres. Y él, de buenas a primeras, se sube otra vez en el vehículo que se supone que no iba a volver a manejar, y regresa a su vida normal. En mi mente yo veía una persona que la vi llegar a mi casa completamente destruido, delgado, había perdido mucho peso, y unas semanas después él estaba reconstruyendo su vida de tal manera que los hijos en algún momento pensamos que todo estaba normal. O sea, la enfermedad de mi papá creo que por algún momento se nos olvidó. Como lo veíamos a él hacer su vida normal, en algún momento como que no caíamos en cuenta, no éramos conscientes de que mi papá estaba enfermo, de que mi papá tenía una enfermedad terminal. A pesar de que él estaba en sus tratamientos, siempre se nos dijo que era una enfermedad incurable porque no podían llegar a ese lugar a operar. Entonces, la vida continuó normal.
durante 3 años y en esa etapa de mi vida conocí a Luis. Nos hicimos novios, empezamos nuestra relación con esa familia, con mi familia en este proceso de enfermedad y él estuvo conmigo en este tiempo. En algún momento mi papá colapsó, llegó al hospital y le dijeron que no había nada que hacer. Eso fue 3 años aproximadamente después que fue diagnosticado. Y cuando eso sucedió, mi papá nos manda a llamar a los hijos. Y tuve el privilegio, ahora lo veo como un privilegio, pero en algún momento para mí fue una carga, de hablar con mi papá horas antes de que él se fuera. Y me acuerdo perfectamente que él me dijo, tienes que ser fuerte. Eres la más inteligente de mis hijos. Nunca lo he hablado con mi hermano, pero seguramente también le dijo lo mismo a él. Eres la más inteligente de mis hijos y te voy a pedir que seas la líder, que te encargues de que en esta familia siempre estén unidos, cuida a tu mamá. Y encárgate de que esta familia no se acabe. Horas después, él murió. Y por mucho tiempo me he recriminado el por qué no le dije nada, porque me quedé callada. Yo tenía 19 años, simple y sencillamente lo escuché, le tomé la mano y le dije que sí, que no se preocupara, que yo me iba a encargar. Tiempo después pienso por qué es que no me salió nada más, pero bueno, también fui compasiva conmigo porque al principio me enojaba. ¿Por qué no le dije nada más? ¿Por qué no hablé de lo que pudiera hacer por él? Pero tenía 19 años, con un papá tendido en cama y despidiéndose. Ese fue uno de los momentos más complicados de mi vida. Muy difícil para quien ha perdido a un padre y que me está escuchando, saben que le arrancan una pieza de su vida, sobre todo papá. Para mí mi papá era todo, era mi seguridad, era mi sustento. Cuando mi papá vivía, cuando mi papá existía en esta tierra, yo tenía la certeza de que todo iba a estar bien, de que independientemente de lo que sucediera, lo que pasaba, todo iba a estar bien. Y cuando él se fue, perdí la seguridad, perdí la confianza, el miedo, la incertidumbre se adueñó de mí y a partir de ese momento en mi vida, la manera en cómo lidié con esa tragedia fue haciendo. Irónicamente, lo que aprendí de él, que fue enfrentar la adversidad haciendo, levantándose, yendo en contra de lo que los demás pudieran decir, como vi que él manejó su enfermedad, eso fue exactamente lo que yo hice. Y a partir de ese momento, me acuerdo que no lloré, me acuerdo que me despedí de él, me fui del hospital, era la tarde de un día, no me acuerdo qué día, y me acuerdo que me levanté de madrugada porque escuché el teléfono y escuché la noticia en la cual nos avisaban, mi mamá estaba con él, pero nos avisaban a mis hermanos y a mí, estábamos en casa de unos tíos, que mi papá había muerto y que se había ido. No lloré, no me acuerdo cuánto tiempo más, pero mucho tiempo después no lloré. Y vienen todos los preparativos, que es como algo muy surrealista de lo que está pasando. Empezó a llegar la gente de todo lo que están contigo durante este tiempo. Pero el punto es que yo me acuerdo que después de que sucedió esto, a partir de ese momento, mi manera en la cual lidié con todo esto fue haciendo. Me metí en un rush de hacer y hacer y hacer.
Y después más grande entendí que yo estaba buscando en el hacer encontrar la seguridad que había perdido. Porque las personas me decían que era muy buena en todo lo que hacía. Las personas me decían que era excelente estudiante, que era excelente, todo, maestros, tíos, era muy buena porque yo cuidé a mis hermanos, porque yo me encargué de la casa, porque enfrenté la situación de la mejor manera. Entonces, hice lo que aprendí a hacer, enfrentar las circunstancias y la tragedia haciendo, no sintiendo y no siendo, haciendo. Entonces me metí en un rush de hacer. Después de que muere mi papá, se veló en la Ciudad de México, nos lo trajimos a Tampico, él pidió ser cremado, nos lo trajimos a Tampico y empezó mi camino sin parar. Me dediqué a terminar mi carrera, me dediqué a, obviamente con honores, porque tuve mención honorífica, porque yo era muy buena haciendo todo. Me casé, o bueno, ya no sé si obligué a mi novio en ese entonces a casarme, pero era lo siguiente que seguía. Entonces, planeamos boda, nos casamos, compramos casa, compramos carro, me embaracé, tuvimos a Ana Sofía, hasta que tuve que parar. Porque obviamente con una bebé yo necesitaba parar mi vida y pedí un permiso en el trabajo. Porque también una de las cosas que hice muy bien fue trabajar en una paraestatal, la paraestatal en la cual mi papá trabajaba, y ser jefe de departamento en menos de un año. Entonces también eso lo estaba haciendo muy bien. Sin embargo, cuando nace Ana Sofía, pues tengo una bebé en mis brazos, aproveché que no había pedido permiso y me tomé 5 meses de lapso para poder estar con mi hija. Y he aquí cuando el mundo colapsó, porque ya no tenía nada más que hacer. Bueno, obviamente cuidar a mi hija, pero entre la depresión posparto, entre el detener mi vida para poder hacerme cargo de una bebecita y parar el ritmo de la acción, el mundo se vino abajo. Y empecé a darme cuenta de todas esas emociones contenidas, absorbidas, reprimidas y negadas, de un ciclo sin cerrar, en este caso, el ciclo de mi papá. Y obviamente empezaron los problemas en mi matrimonio, porque peleé, porque lo que antes no veía, o las grietas que antes no veía, las empecé a ver claramente. Los problemas que antes no veía porque estábamos trabajando, porque los dos salíamos temprano de casa y regresábamos hasta en la noche para construir, para hacer, para lograr la productividad y todo eso que buscábamos, que antes le veía sentido y en ese momento no entendía nada, empezaron a llevarnos a un gran colapso, a mi matrimonio. Y las preguntas sin respuesta empezaron a aparecer, cada uno de nosotros, obviamente, en la inmadurez de la juventud, de no saber cómo resolver lo que estaba pasando, y con todos esos problemas que se fueron acumulando y que al principio fuimos negando, empezaron a colapsar nuestro matrimonio. Año y medio después de que Ana Sofía naciera, decidimos separarnos, porque cada semana era un infierno. Luis en aquel entonces, con su juventud, yo con mi inmadurez, nos casamos cuando yo tenía 23 y él tenía 30, no pudimos con el peso. Él defendía su posición, yo defendía mi posición, todos los días era discusiones, era yo tengo la razón, el otro también tenía la razón, nadie quería ceder y yo busqué ayuda,
Pero en aquel entonces lo que recibía de Luis era: no es para tanto, estás exagerando, las cosas no van a terminar mal, vamos a poner de nuestra parte, pero no poníamos de nuestra parte porque no sabíamos cómo. Todos los recursos que teníamos eran, y ahora yo lo veo en retrospectiva, y cuando observo esa etapa de mi vida veo 2 niños heridos, lastimados, peleando sus juguetes, queriendo quedarse con todo y reflejando en una relación todas sus carencias. Esto no salió bien. Y al año y medio que de Ana Sofía, 9 meses de Ana Sofía, decidimos de común acuerdo separarnos. Sin embargo, dentro de mí, yo estaba segura que esto no era una separación temporal. Yo tiempo atrás ya estaba divorciada, porque no encontraba una salida, porque yo levanté las banderas, hice las velas y no encontraba respuesta de su lado, de su parte, no tenía respuestas. Y cuando yo busqué ayuda profesional, empecé a dar los pasos para separarme. Cuando nosotros nos separamos, independientemente que esto haya sido de común acuerdo, fue terrible para mí ver salir al papá de mi hija por la puerta de mi casa con las maletas a vivir a otro lado, a pesar de que era de común acuerdo, a pesar de que era transicional, era para ver cómo podíamos arreglar las cosas. Yo sabía que esto no tenía vuelta atrás. Y así sucedió. Él se fue de casa y un día y tiempo después que tratábamos volver a comunicarnos para ver si lo podíamos resolver, las cosas se fueron agravando. Él se fue de casa y 2 años después firmamos el divorcio, porque no hubo reconciliación, porque no hubo acuerdo, porque no hubo manera de volver a que esto funcionara. En este espacio busqué ayuda de todo tipo. Busqué ayuda espiritual, ayuda intelectual, ayuda emocional y traté de ir reconstruyendo y poco a poco salir de este hoyo tan negro en el cual yo había caído sin darme cuenta que había cavado mi propia caverna en la cual no lograba salir. Este espacio de tiempo en el cual me divorcié, en el cual nos divorciamos, junto con la muerte de mi papá no procesada, me llevó al lugar más oscuro que he vivido en mi vida. Sin embargo, yo estaba abierta. Llegó un momento en el cual ya no encontré más fondo y pude ver hacia arriba y buscar ayuda en las personas que podían ayudarme a salir de este lugar tan oscuro. Trabajé fuertemente durante un tiempo, meses, tal vez el primer año, en reconstruir esa estructura interna que me permitiera sostener la vida que quería tener. Tuve ayuda espiritual, tuve ayuda intelectual, tuve ayuda emocional y paso a paso logré reconstruir dentro de mí lo que se había desbaratado, lo que se había roto, lo que se había fragmentado, quitando las capas, quitando los estereotipos, quitando las etiquetas, quitando las estructuras, deshaciendo ese guión social que yo misma seguí por las tradiciones, por lo que la sociedad dijo que tenía que ser, por los pasos que tenía que seguir para el éxito, por esa escalera que tenía que avanzar y en la que tenía que yo, no sé, seguir. Entonces, en ese proceso de reconstrucción fui encontrando la ayuda, las personas correctas y
empecé a reconstruir mi vida, empecé a darme cuenta de lo que era mi responsabilidad, de lo que me tocaba a mí resolver, porque quiero decirte que reconocí lo que me llevó a mí en lo que yo contribuí para que mi relación no funcionara. Me hice responsable de lo que me tocaba, identifiqué qué era lo que realmente perdí y de qué me tenía que volver a recuperar para no esperar nunca más que alguien se encargara de mí, sino que yo misma me encargara de mí para poder reconstruir mi vida. Obviamente, cuando yo me separé de Luis, no lo hice para volver a relacionarme con él. Nosotros firmamos un papel, nosotros decidimos que ya nunca más íbamos a estar en la vida de otros. Obviamente éramos los papás de Ana Sofía, pero como pareja ya no funcionábamos. Sin embargo, 5 años después, Luis regresa a mi vida. 5 años después en los cuales él se encargó de su propia vida, hacerse responsable, sanar lo que tenía que sanar, trabajar en su propia vida. Se fue de aquí, me lo dijo tiempo después, porque no podía vivir en el mismo lugar en el cual vivía yo. Así tan mal terminamos. Pero cuando él regresó y me propuso volver a reconstruir una relación, te quiero ser sincera que yo no lo quería. Yo al principio no lo quería porque yo no quería volver a pasar lo mismo que pasé. Sin embargo, semana tras semana y mes tras mes, como que fui bajando mis defensas, fui pensando en la posibilidad, sobre todo porque me di cuenta que no éramos las mismas personas, que él se encargó de él mismo, que yo me encargué de mí misma, y lo que teníamos en común en ese momento era que éramos papás de Ana Sofía, porque en eso sí tuvimos mucho éxito. Él y yo éramos muy buenos amigos. Cuando el tiempo que estábamos separados, éramos muy buenos amigos. Éramos muy buenos amigos. Éramos excelentes papás de Ana Sofía. Cuando teníamos que estar juntos por ella, estábamos juntos. Él era un papá presente todos los días, todos los días él llamaba a cierta hora y buscaba a su hija. Su hija se comunicaba con él cuando le daba la gana, porque a veces que no quería hablar con él, pero cosas de niños. Pero él como papá siempre fue un papá presente. Yo considero que es una de las grandes razones por las cuales pudimos estar juntos de nuevo. Pero como te comento, 5 años después él regresó a la presencia, se volvió a mudar a la ciudad en la cual vivimos actualmente y empezamos siendo amigos. Empezamos reconstruyendo primeramente una gran amistad y eso nos permitió darnos cuenta que lo que antes nos llevó a la separación ya no estaba, que la mujer que se separó de él no era la misma, que el hombre que se separó de mí no era el mismo y entonces elegimos reconstruir nuestra relación 7 años después. Cuando llevamos la noticia a nuestras familias, pues obviamente la más feliz era Ana Sofía, nuestra hija. Nuestras familias estaban felices de que esto pudiera suceder y en paralelo yo ya había empezado a estudiar una maestría, un máster en coaching, porque después de todo mi proceso, después de tener a muchos terapeutas, a muchas personas mágicas en mi camino, me di cuenta que a esto me quería dedicar, que el camino que yo viví podía ser una planadora para el camino de otras mujeres que vinieran detrás de mí en las mismas circunstancias. Entonces, de manera paralela que estaba reconstruyendo mi matrimonio, fui construyendo mi carrera en el mundo del life coach. Y pues el resto es historia. Empezaron a buscarme mujeres con problemas de pareja para que pudiera guiarlas en el proceso de reconstruir sus vidas y mejorar en ese aspecto. Entendí entonces que mi vida podía ser una plataforma que pudiera servir, que pudiera sumar, que pudiera apoyar
en la reconstrucción de todas aquellas mujeres que quisieran retomar primeramente su vida, primeramente reconstruir la estructura interna que les permitiera en un futuro tener un entorno y relaciones que tuvieran significado para su vida y que les hicieran felices. Amo mi historia porque en este momento de mi vida soy feliz, soy muy feliz. Tengo sueños, tengo metas, tengo cosas que obviamente todavía no he logrado. Sin embargo, en este momento de mi vida tengo paz, tengo las relaciones que siempre soñé, somos una familia de 3, demasiado peculiar, porque cada quien estamos normalmente la mayor parte del tiempo en lugares diferentes, pero cuando nos vemos nos gusta retomar en donde nos quedamos o construir la relación. Y tengo una increíble relación con mi hija Ana Sofía, tengo una increíble relación con mi esposo Luis y tengo un increíble trabajo, que es servirte a ti, ayudarte a ti, apoyarte a ti y guiarte. Te comparto todo esto no solamente para que me conozcas un poquito más de manera personal, porque creo que en las diferentes plataformas he ido comentando partes de mi vida personal, sino también me encantaría que empezaras a ver tu vida como una plataforma para quien viene detrás de ti. No importa que no tengas un micrófono como el que yo tengo, o que tengas una comunidad de mujeres, o que no tengas una plataforma en la que te oigan cientos o miles de personas. Eso no importa. Lo más importante es tu entorno más cercano. Si tu vida, tu experiencia, tu sanidad, tu aprendizaje en los momentos complicados, el poder decir que has salido de un lugar oscuro, complicado, que has logrado tener un aprendizaje, que has madurado, que has crecido, y eso le sirve a las personas que están a tu alrededor, eso es increíble. Entonces, me encantaría que además de que te llevaras de este episodio, el que me conozcas de manera un poquito más cercana, que pudieras encontrar en ti en qué puedes sanar, ayudar, apoyar y servir a tu entorno más cercano. ¿Qué es lo que puedes dar? Porque solo puedes dar lo que tienes. Y de esa manera, tú y yo podamos dejar el lugar que habitamos mucho mejor de cómo lo encontramos. Yo me despido en este capítulo y te veo la próxima semana. Hasta luego.